Bueno, muy bien, chicos. Nos vamos entonces a la página 49 del módulo de ciencias, que corresponde al curso de biología en este caso. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de la respiración aeróbica. ¿En qué consiste la respiración aeróbica? Como todos nosotros ya sabemos, la clase anterior habíamos hecho, la respiración aeróbica se da cuando el último aceptor de electrones es el oxígeno. En otras palabras, cuando el individuo respira oxígeno. ¿Sí? Pero no solamente es de que haya oxígeno y listo, ya tengo la respiración aeróbica. Existe toda una serie de reacciones químicas que van indicando la cantidad de energía que va almacenando la célula durante todo ese proceso. Ese proceso va a estar dividido en la glucólisis, el ciclo del piruvato, el ciclo de Krebs. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos acá la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria que se da a nivel mitocondrial. La glucólisis se da en el citosol. ¿Y en qué consiste? Gluco es glucosa, lisis, cortar, o sea que se rompe una molécula de glucosa. Luego viene el ciclo de Krebs, que se da en las mitocondrias, y a partir de ahí ya se tiene una ganancia efectiva de energía en forma de ATP. Finalmente la cadena respiratoria, y dependiendo de la lanzadera, al finalizar vamos a tener 36 o 38 ATPs ganados. Estamos hablando en el caso del ser humano, ¿sí? Veamos entonces primero la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Antes de que ocurra la respiración aeróbica, el ser humano tiene que alimentarse. ¿Cuál es la principal fuente de energía? Ya hemos mencionado, los carbohidratos. Nos proporcionan energía. ¿Y cómo nos proporcionan energía? Directamente, no. Justamente nos van a proporcionar energía llevando a cabo toda esta serie de reacciones químicas. Aquí tenemos la glucólisis. Dice, hay que considerar que el organismo para realizar esta etapa inicialmente se abastece de alimentos fundamentalmente de glúcidos. Los glúcidos son los carbohidratos, pues chicos, los cuales son hidrolizados a monosacáridos a nivel del tubo digestivo mediante una batería de enzimas. ¿Qué significa que son hidrolizadas? Significa que los carbohidratos de cadena larga son reducidos de tamaño, donde obviamente durante todo el tubo digestivo, en el trayecto al tracto intestinal. No se va a reducir en los pulmones, en el riñón, ¿verdad? Porque no eso no es la vía la vía metabólica, en este caso la catabólica de los carbohidratos. ¿Está bien? ¿Y qué significa cuando me dice una batería de enzimas? Una batería de enzimas significa que hay varias enzimas que trabajan sobre un sustrato. Posteriormente serán absorbidos y transportados por la sangre hasta llegar a cada una de las células. La glucosa ya en el citoplasma será transformada en condiciones anaeróbicas en piruvatos. ¿Ve? La glucólisis se lleva a cabo en el citosol, les había mencionado. ¿Y el citosol dónde se encuentra? En el citoplasma de la célula, ¿verdad? Ahí, cuando está en el citoplasma, se va a romper la glucosa para obtener, ¿qué cosa? Piruvatos. O también se conoce con el nombre de ácido pirúvico. Y así, en forma de piruvato, va a entrar a la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo más complejo y a la vez más estudiado de la cadena respiratoria. Este ciclo de Krebs explica qué es lo que sucede a nivel celular cuando yo hago esto. Cuando nosotros inspiramos y expiramos, no ocurre más que una fracción de segundo. Y en esa fracción de segundo está ocurriendo todas estas reacciones químicas. ¿Está bien? Miren lo que va a suceder acá. El ciclo de Krebs dice, consiste en una serie de reacciones cíclicas que ocurren en la matriz mitocondrial, iniciándose con el ingreso del piruvato a través de la membrana mitocondrial, deshidrogenándose y luego se descarboxila y se asocia con la coenzima A para quedar como acetilcoenzima A. Este es el piruvato. Cuando va a entrar a la mitocondria, va a entrar en forma de acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, sí, aquí está. Este es el ciclo de Krebs. Me acuerdo que en la universidad me sabía toditito eso, ¿no? Pero eso era obligatorio en bioquímica aprender, no sé.
¿sí? Pero afortunadamente para ustedes no es obligatorio, solamente es cuestión de que sepan qué ocurre, ¿ya? Durante cada una de estas secuencias, de cada una de estas reacciones químicas va ocurriendo una ganancia de energía. Miren, la glucosa hizo glucólisis, está como piruvato. Este piruvato se va a unir a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Así como acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Este acetilcoenzima A con una enzima citrato sintasa más agua me va a formar el citrato. Se libera agua y lo que queda va a recibir el nombre de aconitasa. Esta aconitasa es una enzima que va a convertir al citrato en cis-aconitato. Otra vez la misma enzima aconitasa, ahora ingresa agua y se convierte en D-isocitrato. Y así sucesivamente todo, chicos, nuevamente hasta llegar del oxacelato, nuevamente se convierte en citrato. Y aquí, cuando está en el oxacelato, ya voy a tener ATP. Miren, durante todas estas reacciones químicas se van a producir una cantidad considerable de ATP. Miren acá lo que dice. Bajo esta condición ingresa al circuito de reacciones uniéndose con el oxalacetato para retornar nuevamente esta molécula tras 8 reacciones previas, la cual pierde dióxido y se libera 8 hidrógeno. También existe la síntesis de energía, la guanosina trifosfato. ¿Qué pasa en la cadena respiratoria propiamente dicha? Son transportadores de electrones, ojo, transportadores de electrones. Recuerden ustedes cuál es la definición de respiración aeróbica, ¿recuerdan? Es aquella respiración cuyo último aceptor de electrones, dice bien claro, cuyo último aceptor de electrones es el oxígeno. O sea que en la cadena respiratoria se está transportando electrones para ver qué molécula final lo va a recepcionar, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? En la cara interna de la cresta mitocondrial, cuya finalidad es transferir energía procedente de electrones procedentes de la oxidación del piruvato hasta llegar al oxígeno molecular. ¿Ven? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Al oxígeno molecular. Y acá tiene O2. Por eso que nosotros respiramos oxígeno molecular, el O2. No respiramos aire. Sí, el aire es una mezcla de gases. Nosotros solo respiramos el oxígeno molecular. Los transportadores de electrones que intervienen en esta cadena respiratoria son enzimas deshidrogenasas asociadas a la coenzima NAD, a la coenzima FAT, a la coenzima Q, a la ubiquinona y a los citocromos A, B y C. Todo está acoplado a la síntesis de ATP. ¿Qué significa esto? Significa que cada enzima, la coenzima NAD va a formar ATP. La coenzima FAT va a formar ATP. La coenzima Q va a formar ATP. Los citocromos A, B y C también van a formar ATP. De tal manera que al finalizar todo el ciclo ya se ha formado 36 o 38 ATPs. ¿Están bien? Aquí explica ya con dibujitos cómo es que entra la glucosa, se convierte en ácido pirúvico o ácido piruvato y me va a formar 2 ATPs. Pasa por el acetilcoenzima A y forma 2 ATPs en el ciclo. El ciclo del ácido cítrico es el ciclo de Krebs. Luego pasa por la quimiosmosis y se forman 32 ATPs. ¿Cuántos tenemos en total? 32, 34, 36. Esto es lo que ocurre normalmente en nosotros los seres humanos. ¿Ya? Por cada ciclo respiratorio, el ser humano va a producir 36 ATP. ¿Y qué cosa es un ATP? El ATP es la molécula energética. Es la molécula que se encarga de proporcionar energía a todas las células de nuestro cuerpo y con esa energía nuestras células realizan sus actividades metabólicas. ¿Y cuáles son sus actividades metabólicas? La de nutrición, la de excreción, la de división celular. ¿Está bien? No se olviden, ¿ah? Y aquí tenemos todito el complejo de mitocondrial en donde se lleva a cabo la formación de ATP. Dice, toda cadena respiratoria que empiece por el NAD va a formar 3 moléculas de ATP.
Pero si empieza por el FAT, solo 2 moléculas de ATP. Ahora vamos por la cadena transportadora. Recuerdan que existían unas enzimas que transportaban los electrones para que se junten al oxígeno y formen agua. Profe, ¿y cómo es posible que un electrón que se junte con el oxígeno va a formar agua? Profesor, explícame. No es que sea un electrón. Nosotros sabemos bien que el hidrógeno tiene un protón, ¿cierto? Sí, ¿recuerdan ustedes? En química, el diagrama de Lewis tiene un protón el hidrógeno. ¿Está bien? Pero el hidrógeno tiene un solo nivel de energía. Por lo tanto, el hidrógeno debe completar 2 electrones en su único nivel. Como el átomo es neutro, va a cumplirse el PES. Miren cuál es la importancia de la química en este momento. Nosotros sabemos que protones es igual a electrones, es igual a número atómico. Por lo tanto, si el hidrógeno tiene un protón, ¿qué significa? Que también tiene un electrón. Este electrón está girando en su única órbita. No es estable. ¿Por qué? Porque en el primer nivel, el hidrógeno debe tener 2 electrones, ¿cierto? Así se estabiliza. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos aquí en la cadena respiratoria, nos dice que los electrones se van a unir a los oxígenos para formar agua. Esos electrones, ¿sí? Esos electrones, por el PES, es igual al número de protones, es igual al número atómico. Por lo tanto, se juntan 2 hidrógenos, miren, acá tengo un hidrógeno, otro hidrógeno, empiezan a compartir electrones por un enlace llamado covalente. Aquí está el enlace covalente, de tal forma que este señor completa 2 electrones, miren, 1, 2, este también completa 2 electrones, el que tenía más el que comparte, y los 2 me van a dar esta estructura. En otras palabras, decir hidrógeno 2 es como decir 2 electrones. ¿Por qué? Por el PES. Entonces, estos hidrógenos se van a juntar con el oxígeno molecular, que es el que nosotros inhalamos, y van a obtener, ¿qué cosa? Agua, vapor de agua. ¿Ven? Balanceamos la ecuación, 2 hidrógenos, acá le pongo un 2, 2 por 2, 4, y acá le falta un 2. Listo, balanceada mi ecuación. Esto es lo que está ocurriendo, chicos, a nivel mitocondrial. Ojo, en todas las células de nuestro cuerpo ocurre esta reacción química. ¿Sí? Aquí se ve. Estructura proteica que se encuentra en la cresta mitocondrial, cuya función es transferir los electrones de las moléculas reducidas hacia el oxígeno, que al unirse con el hidrógeno forman una molécula de agua. Aquí está. Hay 4 complejos enzimáticos. ¿Cuáles son? Lo vamos a ver a continuación. El complejo 1, que va a convertir la enzima NAD a ubiquinona. El complejo 2, que va a ir de succinato a ubiquinona. El complejo 3 de ubiquinona a citocromo C. Y finalmente se va a dar la reducción del oxígeno. ¿Sí? Esto de aquí solamente es parte teórica, así que pasamos a la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación? Fosforilación significa cuando la molécula empieza a ganar fósforo. Es un proceso acoplado al transporte de electrones en el que se sintetiza ATP. Ahí está, ve. Adenosín trifosfato. Este ATP es la molécula energética, es lo que se necesita formar. ¿Cuál es el objetivo principal de toda la respiración? Sintetizar, fabricar, elaborar, producir ATP. ¿Cómo se obtiene ATP? Del adenosín difosfato más un fosfato inorgánico. Ahí. Esto ya es un adenosín difosfato, ya tiene 2 fósforos. Le agrego un fósforo más para formar el ATP, adenosín trifosfato. ¿Está bien? Aquí está, esto es lo que nos interesa. Miren, esto nos interesa. Debemos considerar todas las moléculas de ATP formadas y las moléculas transportadas en los diferentes procesos. El balance energético. La glucólisis, ¿cuántos ATPs me produce? 2 ATPs. El ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs? 2 ATPs. La cadena respiratoria con la lanzadera NAD,
que hace 8 veces este proceso, en cada cadena, recuerdan, dice que se forma 3 ATPs, 3 por 8, 24. Aquí hay 24 ATPs. Cuando la lanzadera es un FAT, solamente se va a formar 2 ATPs. Como se repite el ciclo 2 veces, ¿cuántos son? 2 por 2, 4 ATPs. En total, ¿cuántos hay? 32 ATPs. Pero aquí faltan del NAT. El NAT con la lanzadera glicerol 3-fosfato va a formar 4 ATPs. Con la lanzadera malato-aspartato forman 6 ATPs. ¿Sí? Entonces, en total, yo puedo formar 36 o 38 ATPs, dependiendo cuál de estas dos lanzaderas estamos utilizando. ¿Está bien? Lo que normalmente ocurre es la formación de 36 ATPs dentro del organismo humano. ¿Se entendió, chicos? ¿Chicos? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Todo eso es referido a la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta?